Hace 95 años la Virgen María se apareció en Portugal, en Fátima, en la cueva de Iría. Se apareció a 3 niños pastores. Les entregó una serie de revelaciones y luego les entregó un secreto. Me refiero a las apariciones de Fátima. Es el tema que hoy desarrollaremos en La Libertad de Creer, precisamente porque usted lo pidió y porque el pasado domingo, 13 de mayo, estábamos celebrando pues la fiesta de la Virgen de Fátima, conmemorando estas apariciones. Hablaremos sobre el secreto, la tercera parte del secreto, lo que se ha dicho hasta ahora y lo que posiblemente esté pendiente. Y le daremos a conocer también todo el acontecimiento y la interacción de la Virgen María con los niños videntes. Para tratar este tema, invité a la gente que en México es la más conocedora. Luis Eduardo López Padilla es mariófano, ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio, al análisis de las apariciones marianas, las mariofanías. Y he invitado también a José Alberto Villasana, él es un gran teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, que también pues ha dedicado gran parte de su historia a la investigación sobre estos temas. Bienvenido, Luis Eduardo, gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Es un gusto que estés aquí. Un gusto estar contigo siempre, gracias. Bienvenido, José Alberto, muchas gracias. Roberto, gracias por la invitación. Tienes mucho que decir, ¿no? Pues lo que tú me preguntes. Bueno, pero sí, también yo sé que tú traes cosas muy nuevas que acaban de suceder en torno a la tercera parte del igual secreto. que Luis Eduardo, pues estoy atento a este tema, ¿no? Porque es un tema de actualidad, no es algo histórico. Es el tema de hoy, como ve, se pone interesante. Comencemos con esta nota que nos habla sobre el acontecimiento, sobre las apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a los hermanos Jacinta y Francisco Marto y a su prima Lucía dos Santos les fue concedido por el cielo el privilegio de ver a la Virgen María en 6 ocasiones en Cova de Iría, Portugal. A partir de aquellas experiencias sobrenaturales, los niños solo tuvieron la aspiración de rezar de acuerdo con la petición de la Virgen María. Antes de las apariciones de la Virgen, en 1916, se apareció a los niños un ángel, que se identificó como el ángel de Portugal, y les dijo: «No teman, yo soy el ángel de la paz, recen conmigo». Luego se arrodilló, doblándose hasta tocar el suelo con su frente, y rezó: «Dios mío, yo creo, yo adoro y yo te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman». El ángel dijo esta oración 3 veces y cuando se paró, le dijo a los niños: «Recen así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de sus súplicas». Los niños videntes empezaron a decir esta oración diariamente. El ángel de Portugal se apareció 2 veces más a los niños y casi pasaron 8 meses desde su última aparición, hasta que el 13 de mayo de 1917 vieron por primera vez a la Virgen María con el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Se les apareció en 6 ocasiones en 1917 y una novena en 1920 solo a Lucía. En este tiempo el mundo era azotado por la Primera Guerra Mundial, mientras que en Moscú se gestaba la revolución que volcó el orden social con la ideología totalitaria del comunismo. Fue en ese contexto en el que el cielo intercedió por la humanidad para proveer el antídoto a aquellos males morales y sociales del mundo, el mensaje de la Virgen de Fátima. Esta nota nos habla sobre el acontecimiento, sobre las apariciones. Ahora, conozcamos a los videntes, porque principalmente uno de ellos, Lucía dos Santos, va a ser pues la principal protagonista para revelar el secreto en sus 3 partes. Conozcamos a los niños videntes.
Los videntes de Fátima fueron 3 niños pastorcitos: Francisco Marto, quien vio a la Virgen a la edad de 9 años y murió a los 11; Jacinta Marto, quien vio a Nuestra Señora a la edad de 7 años y murió a los 10; y Lucía dos Santos, quien vio a la Madre de Dios a la edad de 10 años y murió hasta los 98. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Iría, Portugal. A partir de esa experiencia sobrenatural, los 3 niños tuvieron una sola aspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Si fue extraordinaria la revelación mariana, extraordinaria fue también la manera como ellos quisieron corresponder a esa gracia divina. Los niños no se limitaron a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un testimonio. Durante las apariciones soportaron con fortaleza calumnias, malas interpretaciones, injurias, persecuciones y hasta días de prisión. Cuando Francisco fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno para que declarara falsas las apariciones, se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen y les infundió este valor a su prima Lucía y a su hermana Jacinta. Cuantas veces les amenazaban con la muerte, ellos respondían: si nos matan, no importa, vamos al cielo. La Virgen les había dicho a Francisco y a Jacinta que pronto irían al cielo, pero que Lucía debía quedar en la tierra para propagar sus mensajes. Juan Pablo II beatificó a Francisco y Jacinta Marto en el año 2000, en Cova de Iría, en el Santuario de las Apariciones. Lucía, la que más años vivió de los 3 y a quien le fue confiado el tercer secreto, nació el 22 de marzo de 1907 en Ajutrel, un pequeño caserío cercano a Fátima, en Portugal. 4 años después de las apariciones, ingresó al convento de las Hermanas Doroteas. Estuvo con ellas en España, donde tuvo revelaciones de Jesús y de la Virgen. Allí recibió la promesa de los primeros sábados, la visión de la Trinidad y la petición de la consagración de Rusia en 1929. En 1948, Lucía ingresó al convento del Carmelo Descalzo en Coimbra, Portugal, donde profesó sus votos como carmelita en 1949. Allí escribió 2 volúmenes con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima. Murió el 13 de febrero de 2005 en su convento del Carmelo, donde aún era visitada por la Virgen y a donde Juan Pablo II acudió a conversar con ella. Tenemos ya el acontecimiento, conocemos a los videntes, profundicemos en el tema. Luis Eduardo, ¿por qué la Virgen se aparece? ¿Y por qué se apareció en Portugal, en Fátima? Ok, la principal razón por la cual la Virgen se aparece es la salvación de las almas. O sea, establecer y recordarle al hombre de este tiempo que Cristo murió por nosotros y nos hace un llamado a la conversión para que podamos alcanzar el fin para el cual hemos sido creados, que es la salvación eterna de las almas. Es el fin de toda aparición de la venida del cielo. En el caso de Fátima, además de este propósito de salvación de las almas, la Virgen establece el anuncio de la probable de la Primera Guerra Mundial, que su finalización, que está por ocurrir un año después, siempre y cuando se haga caso a su llamado de conversión. Pero condicionalmente anuncia una segunda guerra peor si no hacemos caso de su llamado. Para lo cual va ella a pedir como condición que se consagre a Rusia, al corazón inmaculado de María, y la devoción de los primeros 5 sábados de mes. Esa es como la principal razón de la presencia de la Virgen en Fátima el año 17. La Segunda Guerra fue la Segunda Guerra Mundial. En el 39. José Alberto, ¿se puede considerar que el mensaje es catastrófico o que es preventivo? Bueno, no es catastrófico, más bien es una advertencia. Es decir, si ustedes hacen esto, se evitarán esta serie de catástrofes. Entonces está condicionado más bien a la libertad humana. No es que el cielo tenga ya decretado que va a haber catástrofes, más bien está tratando de evitarlas. Es decir, el hombre, la humanidad, por su mal, por su pecado, está conduciéndonos al precipicio. Dios viene más bien, la Virgen, a decirnos: oye, ustedes pueden evitar caer al precipicio si
hacen esto, si se convierten, si hay oración, si hay penitencia. Ahora, por lo visto, no se hizo lo que la Virgen pidió, Sí, pues así estalló es. la Primera y luego la Segunda luego Guerra la Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial ya estaba anunciada que iba a concluir meses posteriores, pero dice, si no dejan de ofender a Dios, Vendrá una guerra peor. vendrá una guerra peor. Y aquí el punto es que anuncia el inicio de la Segunda Guerra Mundial y para evitar eso, y aquí la Virgen asume, como siempre, un rol profético, como reina de los profetas, la solicitud de pedir la consagración de Rusia. Entendamos que en el año 17 se está fraguando lo que será la revolución bolchevique en lo que es Rusia, que luego en el mes de octubre se consuma. Sí, Entonces, la es Virgen, una revolución anticristiana. Una persecución religiosa. y previene Y ella, atea, claro. y atea, Que se difundiría al resto del mundo. claro, que sería Una el ideología comunismo totalitaria. totalitaria. Una de las mayores y más terribles persecuciones que ha sufrido el cristianismo en la época moderna a manos del comunismo ateo, Así que es. trajo aproximadamente 20 millones. 120 millones de muertos, 120 millones de muertos. con todos las Simplemente el grupos holocausto fueron 1.500. No, el holocausto fueron 6 millones. 1.500 millones. O sea, se dice 6, Ah, pero no está justificada esa cifra. Sí. Aunque fuera cierta, son 6. Aquí estamos hablando de 120 millones. Así es. No, pero dijiste 1.500. Dijiste 1.500. Uno y medio, o sea, 1,5 millón. Un millón y medio. Sí, medio millón. Sí, 1,5 millones. Bueno, en torno al Eso holocausto. está históricamente datado, documentado. Los otros 4,5 son una invención. Bueno. Pero bueno, ese es otro tema, no nos desviemos. Y durante esta revolución... 120 millones socialista, de cristianos asesinados. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía, se le atribuye a José Stalin, que dijo, una muerte es una tragedia, pero 1 millón de Un muertes millón. es una estadística? ¿no? Estadística, es Así un es. número. Así es. Así fue. ¿Cuántos millones de muertos dijiste? 120 120 millones. 120. O sea, millones. verdaderamente la Virgen Las vino a purgas. prevenir Sí, claro. Sí. sobre un desastre. Un Ella dijo, desastre. si se hace esto, O sea, se evitará esto. si se consagra a Rusia, hay esta posibilidad. Por eso esa petición de la Virgen respecto a Rusia era y es clave. Y digo es, porque Claro. documentadamente en el tema de Fátima no está demostrado que ningún papa haya consagrado a Rusia Como ella lo pidió, ella lo pidió como la Virgen en lo unión pidió. con todos los obispos del mundo públicamente, Y mencionando la palabra expresamente Rusia. Hay una Ah. lo más acercado es, o más cercano es la consagración que hizo Juan Pablo II exactamente. en marzo de 84, que trajo la Virgen peregrina, la Virgen de la capilla allá en Fátima a la ciudad de Roma, pero no mencionó expresamente La palabra a Rusia. Rusia. Dijo, Así es. te consagramos a las naciones más necesitadas de de vuestra consagración. Y por eso vemos hoy, que aunque había un acercamiento con los ortodoxos rusos y con lo que es Rusia de parte del Vaticano y del Papa Benito XVI y en su momento de Juan Pablo II, no vemos a Rusia convertida como la Virgen lo prometió incondicionalmente, Consagrada a su si era corazón. consagrada esa nación. ¿Cómo debió haber sido, José Alberto? Es decir, La Virgen- hasta ahora no se ha dado cumplimiento. No se ha a dado la cumplimiento porque solicitud de la Virgen pide que sea, como dice Luis Eduardo, una consagración pública en unión de todos los obispos del mundo, en donde se consagre expresamente a Rusia, al corazón inmaculado de María. Así es. Es así como la Virgen lo pide. A ver, José Alberto, y esto lo hizo Juan Pablo II. Hizo una Hizo consagración. una Esto, consagración como del dijo. mundo o de naciones necesitadas, pero Sin no decir como la palabra Rusia. sin Así es. mencionar, consagramos a Rusia al corazón inmaculado de Así María. es. ¿Cuándo pidió la Virgen que se le consagrara a Rusia? La Virgen ¿Eso formó parte del secreto o no? Vamos a ver, lo pide en dos momentos. El primer momento es, en la época de las apariciones, en el mensaje le dice, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado. Y ese vendré a pedir se concreta el 13 de junio de 1929, cuando estando Lucía ya como Ya en el religiosa en el convento, ya convento, religiosa, le dice, sí. ha llegado la hora en que el Santo Padre me debe consagrar a Rusia al corazón inmaculado de María. Y el Papa era... En ese paso, el Papa en el 29 era Pío Pío XII no, estamos ¿León XIII? Benedicto XV. Pío XI. Pío XI. Pío XI. ¿Y cuál es el Papa primero
en saber este deseo de la Virgen, en conocerlo. El que pudiera haber hecho esa consagración porque estuvo ligado a Fátima fue Eugenio Pacelli, que luego sería Pío XII. ¿Por qué fue consagrado obispo? Precisamente a las 12 del día, el 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen estaba apareciendo en Fátima, él fue consagrado obispo. Y él muere en el 58, un poco antes de recibir, digamos, el contenido del secreto y de poder tener acceso a todo lo que es la información referente a Fátima. Él hace algunas consagraciones, Pío XII, de los pueblos rusos. A ver, Luis Eduardo, sí. José Alberto, los números no me dan o no comprendo. En 1920 le dijo... 29. En 1929, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo estalla? 39. ¿Y Pío XII se entera hasta el 40 y tantos? Sí, lo que pasa es que... Bueno, dice, si no se me consagra, vendrá una guerra... Como papa, es decir, una guerra peor. Pero es que la él... Segunda Guerra ya estaba con Pío XII. Pero él como papa se entera en ese momento. Él se entera en esa posibilidad. Cuando el año 41, vamos a ver, o falló Sor Lucía y no entregó el mensaje a tiempo. Sor Lucía da a conocer el secreto en el 41. 41. Al Papa. Sí, al obispo de Lería, en este caso, que era Monseñor Cosme do Amaral. Él da a conocer el secreto. Pero ese secreto es mandado a Roma, pero Roma lo regresa. ¿Por qué? Ahí empezaron las fallas. Son fallos humanos. Bueno, este es el momento de hacer una pausa para poner un poco de calma en esto, meditar un poco, tomar aire, regresar con el secreto, porque ya estamos hablando del secreto. Pues si ella dice algo que se debe dar a conocer después, ahí empieza el secreto, ¿sí? Así es. Sí, porque además hay una tercera parte que se refiere ya no solo a la Segunda Guerra Mundial, sino a algo que vendrá después, que es un cisma en la iglesia. La tercera parte del secreto. La tercera parte del secreto. Regresemos con esto. El secreto de Fátima, la primera y la segunda parte, y la tercera, un asunto que para muchos todavía está pendiente o hay información que no se ha dado del todo. Regresamos con esto y con más. Estamos hablando hoy sobre las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. Continuamos y conozcamos el secreto. La Virgen entregó un secreto a los niños videntes, pero en 3 partes, o bien pidió que se revelara en 3 ocasiones. ¿Cuáles son las 2 primeras partes del secreto de Fátima? Ese es el texto, mire. Durante las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, ella reveló un secreto a los niños videntes. Este secreto consta de 3 partes. La vidente Sor Lucía narró las 2 primeras de la siguiente manera. En la primera parte, Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego estaban los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos lados, parecidas al caer de las chispas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. En la primera aparición, de no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y pavor. Durante la segunda parte del secreto, levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza:
vieron el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sabrán que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Como empieza usted a ver, no hay 3 secretos, es un secreto en 3 partes. Estas son las 2 primeras. Conozcamos ahora el texto de la tercera parte del secreto, que se dio a conocer apenas en el año 2000. Ese es el texto. Durante la tercera aparición de 1917, el 13 de julio, la Virgen dio a los 3 niños videntes un secreto al que se le conoce como el secreto de... Pero fue hasta agosto de 1941 cuando la vidente Lucía dos Santos mencionó por primera vez la división de este secreto en 3 partes. La primera es la visión del infierno y la designación del corazón inmaculado de María como el remedio supremo ofrecido por Dios a la humanidad para la salvación de las almas. La segunda es la profecía concerniente a una paz milagrosa que Dios desea otorgar al mundo a través de la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María y la práctica de la comunión de los primeros 5 sábados de mes. La tercera parte fue transcrita por Sor Lucía el 3 de enero de 1944 y se mantuvo en secreto hasta el año 2000, cuando lo promulgó Juan Pablo II el 13 de mayo durante la beatificación de Jacinta y Francisco. El texto íntegro del tercer secreto de Fátima dice: después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron, uno tras otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios.
Aquel 13 de mayo de 2000, el cardenal Angelo Sodano, en nombre del Papa, reveló parte del secreto relacionado con su pontificado y afirmó con la aprobación de Sor Lucía, allí presente, que Juan Pablo II es el Papa a quien hace referencia el secreto. Anunció además que todo el contenido sería revelado junto con un comentario, como ocurrió el 26 de junio del mismo año. 10 años después, el 13 de mayo de 2010, durante su viaje apostólico a Portugal, Benedicto XVI aseveró en Fátima que se engañaría quien pensase que la misión profética de Fátima haya concluido, y agregó que el hombre pudo desencadenar un ciclo de muerte y de terror, pero no consigue interrumpirlo. Con todo esto comienzan los problemas, al menos para nosotros, también para usted, para el mundo, porque mire, no es cualquier cosa que la Virgen haya entregado un secreto, que una de los videntes la escribe en 1944 y se da a conocer hasta el año 2000. ¿Te parece correcto, José Alberto? Y también te parece correcto que en el año 2000 se haya hecho cuadrar la imagen de un pontífice que muere con la de un pontífice que es balaceado y no muere? Así es, sí. Es algo para mí perverso lo que hizo concretamente el cardenal Sodano, el secretario de Estado. Primero porque el Papa anuncia el hecho de que se va a dar a conocer el 13 de mayo, coincidiendo con la beatificación de Jacinta y Francisco en Portugal. Cuando llega la fecha, el cardenal Sodano se toma esa atribución que además no le competía, porque un tema de fe le compete al prefecto de la doctrina de la fe, en ese tiempo, no a la Joseph Secretaría de Estado, que lleva cuestiones políticas y de gobierno. Exactamente. Y entonces lo que hace el cardenal Angelo Sodano es tomarse esa atribución y no solamente dar a conocer parte del secreto, sino además darle una interpretación falsa. No, y además lo manosea. Lo manipula, al punto que años después, el que era el cardenal prefecto de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, en una declaración en Estados Unidos, en la televisión, en WTN, todavía como prefecto, dice: Sodano me torció la mano. ¿Ah, sí? Sí, diciendo que lo silenció. Entonces, el cardenal Sodano silenció al Papa y silenció al prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, no dando a conocer el secreto completo. ¿Por qué? La historia es que la hermana Lucía, en 44, escribe lo que acabamos de escuchar, que es la visión. Ellos ven a este obispo vestido de blanco que huye de una ciudad en ruinas sobre cadáveres de muchos religiosos sacerdotes y laicos y ser matado después. Eso es lo que ellos ven. Pero la Virgen dio una interpretación. Lo que acaban de ustedes de ver es esto y esto y esto. Esa explicación, esas palabras de la Virgen, las escribió en otro documento 6 días después, por su salud, en una hoja pequeña de 9 por 14, 25 líneas. Esa hoja, que es lo que la Virgen dice a qué se refiere esa visión, simplemente Sodano la oculta, como si no existiera, y da a conocer una interpretación falsa, diciendo que el tercer mensaje se refiere al atentado del 81. Pero ni la ciudad estaba en ruinas, ni Roma estaba en ruinas, ni el Papa subió a una colina, ni hubo muertos, cadáveres de sacerdotes. Hay una cosa muy simple, es decir, la Virgen pide que se dé a conocer el secreto en el 60 o a la muerte de Lucía, lo que ocurra primero. Antes. La Iglesia, por razones que sean, no da a conocer el secreto 40 años después. El sentido común indica. Por razones que sea, Luis Eduardo, decir al Papa lo van a matar. No, por eso. Esas razones son. Sin entrar de momento. Yo no quiero decir esto. Sí, o sea, podemos hablar de contenido porque es lo fuerte. A eso vamos, pero independientemente de eso, ¿qué motiva ese silencio? Esto es lógico y el sentido común lo exige, que el contenido debe ser algo muy grave. Claro. Para que la Iglesia no lo dé a conocer y probablemente respecto al mismo interior de la Iglesia. Entonces nos dan a conocer una visión. Aquí la palabra clave es al inicio del supuesto mensaje de Fátima, dice Lucía: hemos visto. A ver,
Este no es supuesto, el texto es el texto. Esa es la visión, es una visión. Ella describe la visión que tuvieron. Pero nunca hablamos de visión, hablamos de palabra. ¿Qué dijo la Virgen? ¿Dónde está? La Virgen siempre habló. Claro. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Pues muy simple, Lucía veía, oía y hablaba con la Virgen. Con la Virgen, Jacinta veía y oía. Y Francisco nada más veía, ni oía ni hablaba. Entonces, cuando revela el secreto la Virgen en 17, le dice a Lucía, esto no será siempre secreto. A Francisco sí se lo puedes decir. Lo que él ya vio, claro, pero no yo. Quiere decir que Francisco no escuchó las palabras de la Virgen. Esa es la prueba número uno. Las palabras de la Virgen explicando la visión. Por eso le dice a Lucía, lo que tú quieres explicar. A nadie se lo digan, excepto a Francisco. A él sí se lo pueden decir. Ese sentido común, hombre. Esa es la prueba número uno. La prueba número dos es que existen testigos que han visto esa segunda parte, como es Monseñor Capovilla, secretario de Juan 23. Aunque Capovilla hace unos días dicen que ya se desdijo. Sí, el señor tiene casi 100 años. Bueno, pero ya lo dijo. Dice que ya se desdijo, pero él dijo que había. Pero está Capovilla, textos. Está el cardenal Ottaviani, está Malachi Martín, está el padre Agustín Fuentes, mexicano. Monseñor Venancio. Agustín Fuentes, que es el promotor de la causa de los 25 mártires, es el promotor de la causa de Francisco y Jacinta. Ya hay gente Él vio el la segunda parte. La segunda parte es la explicación de la Virgen sobre la visión que tuvieron los niños. Y es lo que la Iglesia está ocultando hasta hoy día. La segunda parte la segunda parte del tercer, la segunda parte de la tercera parte. La segunda parte de la tercera. Falta la explicación de la Virgen. Falta la explicación de la Virgen. ¿Qué dijo la Virgen? Y hay muchos documentos y mucha información, porque contra los hechos no hay argumentos, de que estamos en una cuestión que tiene que ver con la apostasía dentro de la Iglesia. Eso lo dijo el teólogo personal de Juan Pablo II, Luigi Chiappi. El secreto que leyó el secreto. El secreto de Fátima se refiere a la apostasía que saldrá de la cúspide de la Iglesia. Avalando lo que dice Pablo en segunda carta a Tesalonicenses. Para que nuestro público no se asuste, eso es bíblico. ¿Cuál es la cita que dice San Pablo? Segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, habla del inicuo que vendrá acompañado de todo género de milagros y prodigios engañosos hasta sentarse en el templo santo de Dios. Palabra del Espíritu. Y aparte de Fátima, yo en este librito puse simplemente 16 citas. Este libro es tuyo. Sí, 16 citas de santos místicos, videntes, que hablan de lo mismo que está diciendo el secreto de Fátima, cuyo contenido la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina, dijo: vi una fuerte oposición entre dos papas. Y lo vio el 13 de mayo de 1820. Y vi cuán funestas serán las consecuencias de esta falsa iglesia. Es decir, vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. ¿Quién ha leído? Santa Catarina. Santa Catarina Emmerich. Oye, la secta, ¿cuál suponen ustedes que pueda ser? Es la masonería satánica. Es la misma iglesia, la iglesia prostituida que habla Juan en Apocalipsis, donde la mujer se prostituye con los reyes de la tierra, y que es una iglesia rica, pero que se ha prostituido. Es una iglesia católica apostólica que se instaura en Roma, pero no es la legítima, no es la verdadera iglesia. Sí, ahora, ¿a quién no se refiere a la actual, ahora, a este pontificado? No. Pero sí se puede suponer. Se puede suponer que a la muerte de este papa o a la renuncia de este papa, porque él ya también ha pensado la posibilidad, si es que su estado de salud no fuera el más óptimo, pudiera renunciar de acuerdo con hecho canónico, no requiere ninguna autoridad que se la acepte, y entonces queda sede vacante y estaríamos en posibilidad de asistir a un cónclave donde eventualmente es probable podría venir un cisma de la iglesia. Pero a tu pregunta, volvemos al texto de Ana Catalina Emmerich, la beata Emmerich, dice que será socavada por el plan de una secta. Es decir, aquí estamos ante una realidad, y esto ya, por ejemplo, el libro de Petrus Romanus, que acaba de salir en Estados Unidos, documenta perfectamente, o sea, cómo la masonería satánica, iluminista, se ha introducido dentro de la iglesia, ¿no? Y están con verdaderamente actos satánicos, tratando de destruir la fe, tratando de destruir la doctrina, la moral. Este grupo, según las profecías, va a posicionar a un papa
a un antipapa de esta secta masónico-satánica. Este libro no está en México todavía. No, acaba de Bueno, salir es que en si no, Estados mi público Unidos. Acaba se va a de lanzar a salir, buscarlo. no existe, No y está publicado. agotado en Estados Unidos. Y está agotado. publicado en inglés. Sí, Pedro Romano, el último papa, está aquí. O sea, no se refiere a Benedicto XVI. No, No, se refiere no, al que sigue, que Ah. según San Malaquías es el papa 112. Bueno, ahí el habría último que tener falta. un poco de cuidado porque no sabemos Pero si es este o el o el que viene. Yo Digo, tengo sí, que hacer una es- pausa, Luis Eduardo. Ok, sí, está bien. Es sí, que sí. necesito meditar Un poco de todo aire. esto, ¿sí? Un poco de aire. Todo esto que Lo dijo se Pablo está diciendo VI. aquí está fuertísimo. Pablo VI dijo, el humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia de Dios. O sea, nosotros somos católicos y sabemos que las puertas del infierno van a prevalecer. Eso queda claro. Claro, pero No, que la iglesia va a prevalecer Sí. sobre las puertas del infierno. por eso, que las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero hay No, esta secta satánica. Pero que va a quiere haber una destruirla desde pasión de la dentro, iglesia claro. que lo dijo Benedicto XVI. No, y el catecismo, Oye, el pero 675 del catecismo. La iglesia La invasión deberá religiosa, pasar sí. por su peor prueba de la y historia. el Papa dijo yendo a Y Fátima. seguirá a su Y seguirá fundador en su pasión, pasión, su Y lo dijo muerte el Papa para y llegar a yendo su a Fátima en resurrección. 2010. La iglesia va a pasar por una pasión Una prueba, necesaria, una una prueba. prueba. Y es la Y clave. como terminaba esa nota, la última que hemos presentado hasta ahora, ya Benedicto XVI en Fátima, Sí, lo Portugal, dijo, sí. el 13 de mayo Sí, de del 2010, se engaña engaña. aquel que Así piense es. que el La mensaje misión de ya se Fátima ha ha concluido. concluido. Así es. Tiene vigencia para el futuro. Para el futuro, Hago una sí. pausa, regreso, precisamente con este tema. ¿Cuál Sí. es la vigencia que puede tener? Y esto, lo que estamos Para diciendo el futuro. de la secta esta masónico-satánica iluminista, te dice por qué algunos dentro de la iglesia no quieren que se sepa las palabras de la Biblia. Una ¿Por qué persecución, hablan de una hombre, persecución terrible contra el mensaje mariano. y de una... Dice, Absolutamente, con habrá respeto que nos cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, y Satanás marchará en medio de ellos. Debo hacer Claro, una pausa. no quieren que se sepa esto. Y ustedes están ansiosos por decirlo. No, pero parece que hay un corte, ¿no? Después de una pausa regresamos para hablar más sobre este tema y poner luz en algo que, ya lo está diciendo José Alberto, Luis Eduardo, serios intereses hay De que no para no, que no se conozca y no se sepa. Volvemos con esto. Continuamos con el tema de la Virgen de Fátima y el secreto de Fátima. Vamos a profundizar esto enseguida. Hablemos ahora sobre el santuario, porque la Virgen pidió que se edificara un santuario allí en Fátima. Conozcamos el santuario y hablemos sobre la vigencia de este secreto en nuestros días. El santuario basílica de Nuestra Señora de Fátima en Portugal data de 1928, cuando se inició su construcción. Fue consagrado el 7 de octubre de 1953. La basílica está construida con pura piedra caliza sólida. Tiene una gran torre de 65 metros de altura. Los vitrales representan escenas de las apariciones y algunas invocaciones de la letanía de la Virgen. El retablo principal simboliza el mensaje de Nuestra Señora a los niños. Las tumbas de Francisco y Jacinta están ubicadas detrás del altar mayor. En su interior, este santuario tiene 15 altares que corresponden a las 15 decenas del rosario en honor de Nuestra Señora, quien en ese lugar declaró: "Yo soy la Señora del Rosario". Muy cerca de la basílica se encuentra la capilla, la primera iglesia construida en Cova de Iria. Es precisamente el lugar donde ocurrieron las apariciones de la Virgen Madre de Dios. Allí hay una columna de mármol sobre la que se ha colocado la imagen de la Virgen. El tramo existente entre la basílica y la capilla se puede recorrer en oración, pues está compuesto por 15 capillitas, 14 recordando la pasión del Señor y una 15ª por su resurrección. Es el Vía Crucis que comienza en la rotonda de Santa Teresa y recorre parte del camino entre Ajutrel y el lugar de las apariciones en Cova de Iria. En el pequeño pueblo de Ajutrel, a casi 1 kilómetro de distancia de Fátima, se encuentra la casita en la que nació una de los 3 videntes, Lucía dos Santos.
Es la casa de sus padres, Antonio y María Rosa dos Santos. Esta casita es muy visitada por los peregrinos. Se conserva como un museo de sitio y en su interior se puede conocer la sala, la cocina y la recámara de Lucía. El santuario basílica de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, Portugal, es uno de los centros de peregrinaje marianos más importantes del mundo. El santuario de la Virgen de Fátima, que cada año, cada 13 de mayo, acude más y más y más gente. Ya es impresionante, Luis Eduardo, ver los mares de gente en la noche, las velas de las luces de las velas. Y este 95 aniversario, sorprendentemente, hubo una afluencia de fieles impresionante. Fueron cerca de 300,000 personas y fue un momento muy emotivo, donde la fe de Fátima sigue vigente, pues haciendo caso y eco a lo que el Papa dijo, ¿no?, respecto a la misión profética de Fátima, que está aún por desarrollarse, aunque los eventos que vienen son más bien dolorosos para la Iglesia. A ver, déjame ser voz o presentar esta posibilidad de que Benedicto XVI se haya referido tal vez a decir que es vigente el mensaje por la necesidad de penitencia, de conversión y de oración. Esa posibilidad está. No solamente, desde luego, por esa necesidad de conversión, sino por la interpretación misma, porque... Vamos entonces a esto. El Papa dice, eso puede referirse a un acontecimiento futuro. ¿Cuál sería? Mira, aquí está involucrado. No el atentado del 81, sí, como Sodano quiso suponiendo también, dejando como posible. Sí, como una... Tiene vigencia por la conversión. Sí, pero además... es por el hecho, el acontecimiento. Sí, pero puede referirse a un acontecimiento futuro. Sí la tiene la vigencia por la conversión, porque hay que rezar, y hay que llevar a la práctica lo que la Virgen pidió para amainar lo que está por venir. Pero ya que el joven insiste, ¿cuál puede ser el acontecimiento futuro? El acontecimiento es al que se refiere esa notita escrita por Lucía, que no se ha dado a conocer. Bueno, gracias por lo de joven, pero en el cual las personas que lo han leído, y que ya citamos aquí a Monsignor Chapi, Cardenal Ottaviani, Capovilla, Padre Agustín, Malachi Martin, ellos dicen que eso que se está ocultando describe un cisma en la Iglesia. En que estarán un papa impostor, dos papas, controlado por el demonio. Un antipapa y un papa legítimo, que es Pedro Romano, justamente el 112 de la serie de San Malaquías. Sí. Ahora bien, ese es el contenido, este cisma, estarán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, ese es el contenido. Pues ya hay unos que de pronto se contradicen fuerte. Pero ese cisma que ya existe no se ha cristalizado, todavía, en una apostasía oficial en dos papas que se contraponen. Esa sería la conclusión más inmediata en el orden espiritual, pero en el orden material. Acuérdate lo que dijo Juan Pablo II en Fulda, Alemania. Así es. En 80 millones desaparecerán por minuto. Millones desaparecerán conforme está escrito en el secreto. Sí. Por eso no se da a conocer el secreto, dijo Juan Pablo II en Fulda, Alemania, en el año 80. Es el único papa que indirectamente ha revelado qué es el contenido. Sí. Y además, Pablo II. Sí, y además de ese acontecimiento dramático. Antes de que nos salgamos de esto, espérame, déjame ir con mi público. Sí, Juan Pablo II estaba iniciando su pontificado. Así en 1980. Recordemos, él empezó en 78. 2 años después. Y en Alemania le pregunta a un periodista por qué no se ha revelado la tercera parte del secreto. No solo, y le pregunta si es auténtico lo que se reveló por el periódico Neue Zeuge en 63. Y Juan Pablo II responde, no se ha dado a conocer porque en es muy inteligente, porque el Papa dice, no le hemos dado a conocer, los papas, porque de nada serviría al mundo saber que la Iglesia estará dividida, millones desaparecerán, continentes desaparecerán en segundos. Entonces le está diciendo, nada serviría que se conociera esto. Bueno. Entonces indirectamente está diciendo cuál es el contenido. Y también está diciendo que lo conoce. Que lo conoce, claro que también lo conoció. Dijo, con esto de diciendo lo que se dijo después de que lo leyó cuando fue atentado. Exactamente. No, él leyó primero según Monseñor Valls cuando fue electo. Y luego la segunda parte cuando fue atentado. Cuando fue atentado manda a pedir la segunda parte. Pero Juan Pablo II dice... La segunda parte de la tercera parte. La pide después de que le dispara. La explicación de la Virgen. explicación de la Virgen. Y
Y esto es muy importante, el Papa dijo, para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones, contestándole a los periodistas de Full de Alemania, mis predecesores han preferido diplomáticamente la publicación. Entonces, aplazar la publicación. Entonces quiere decir que además de que mis antecesores. Sí. Además de que millones perderán la vida hora tras hora, el punto grave es que hay una acción comunista con respecto a la Iglesia, con respecto a Italia, que para evitar que tomen medidas políticas contra Roma, mejor no lo van a conocer. Entonces, eso explicaría por qué un papa, se verá obligado a salir de Roma en circunstancias dramáticas sobre los cadáveres de persecución. Una revolución, probablemente conforme otras profecías privadas, como la de Akita, Japón, que el propio Benito XVI aprobó, una revolución árabe comunista en Italia, que provoca que el Papa, en Europa e Italia, que el Papa salga huyendo sobre los cadáveres sacerdotes. Sí, a lo que se refiere Luis Eduardo es que cuando el Papa dice esto en Fulda en el 80, mis predecesores prefirieron darle una relación diplomática al secreto. ¿A qué se refiere? ¿Tú crees que sus predecesores desobedecieron a la Virgen? Sí. Sí, ajá, pero y lo está diciendo, prefirieron darle un sesgo político a hacer lo que la Virgen pidió. ¿Pero a qué se está refiriendo? Cuando dice mis antecesores le dieron un manejo diplomático. Se refiere a que cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, y que estuvo a punto el mundo de sufrir una guerra nuclear, 62-63, el Papa, Pablo VI, temiendo esto y con el secreto, le manda el tercer secreto de Fátima a los tres presidentes, a Macmillan, a Khrushchev y a Kennedy. Sí. Una versión diplomática. Una versión diplomática del secreto. Sí. Se refiere a eso. A eso se refiere. Darlo a conocer a estos tres. Que salió nada más a ellos, en Nueva Europa. Nada más a esos tres presidentes se los hemos dado a conocer en versión diplomática. Y la Iglesia no lo desmintió. No lo desmintió. No solamente. Después, bueno, eso Kennedy en sus memorias, cuando él habla de cómo lograron frenar la crisis de los misiles y evitar la guerra nuclear, se refiere a esta acción del Papa que dice que fue decisiva para distender la... Tenemos un minuto más aquí. Yo les dejo esta pregunta a los dos conocedores del tema. Después del atentado, 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, 1981, Juan Pablo II es balaceado. Y después de esto tiene lugar esta especie de consagración en la que no pronunció el nombre de Rusia. Con esto comenzamos el programa de hoy. ¿Creen ustedes que Juan Pablo II de alguna manera dijo, esto es una especie de aviso y tengo yo que hacer lo que está pendiente? ¿Consagrar? Sí, pero no lo hizo de la manera que debía haberlo hecho. Pero hizo algo. Sí hizo algo y contribuyó a que cayera el muro de Berlín, pero no lo que la Virgen prometió, que era la conversión de Rusia de manera incondicional. Y eso mi pregunta más precisa. Sangre. ¿Creen ustedes que el atentado a Juan Pablo II lo movió para que hiciera eso? Sí, sin duda. Claro, porque cuando después del atentado alguien le dice que este atentado tiene que ver con el secreto de Fátima y él lo manda a pedir, esto es importante, ¿por qué manda a pedir si él ya lo había leído en el 78 apenas? Porque leyó la visión. La interpretación la lee hasta después del atentado. Y pide un traductor portugués, Paulo Jofé Tavares, para que le precise ciertas palabras portuguesas que no están descritas en esta visión. Lo cual estamos hablando de que había otros elementos que no están anunciados. Claro. Les propongo a ustedes dos, Luis Eduardo López Padilla, José Alberto Villasana, en orden alfabético, que regresen la próxima semana. Muchas gracias. Para hablar sobre acontecimientos del mundo ahora en los que la Iglesia está actuando o hablando o previniendo sobre esos temas. Crisis financiera. Muchas gracias. La inminente ataque a Siria, en donde ya el Papa se está manifestando, en donde dicasterios de la Santa Sede se están pronunciando sobre estos temas, y ver si ustedes los pueden encontrar, si tienen alguna relación con lo que está predicho. Muchas gracias. Hagamos una pausa de una semana y regresan. Pues esperamos haberle servido con este tema siempre dificultoso. Le invitamos a que la próxima semana nos acompañe para ver pues la secuencia de esto, hasta dónde pueden llegar estas previsiones que la Virgen María vino a entregarnos hace ¿cuántos años? 95. En Cova de Iría, 17. En Fátima, Portugal. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, José Alberto. Gracias por la invitación. Gracias a usted por el favor de su atención. Feliz domingo, feliz semana.